de pie porque es que no se está sentado. ¿Vale? Esto va a ser un poco mareo, no esperaba que fuera tan grande la pantalla, ¿vale? Bueno, lo primero, dar las gracias a Carlos, a SECAT, al Ayuntamiento de Tres Cantos por invitarme a compartir este ratito. Yo llevo 27 años aquí en Tres Cantos y es muy bonito el poder aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? a intentar darle un empujoncito al comercio local. Es viernes, estamos cansados todos, ha sido una semana muy larga. Yo voy a intentar dar una charla muy cortita y muy enfocada a cosas prácticas, sencillas y muy orientada al comercio, a la tienda, al pequeño negocio de Tres Cantos, ¿vale? Para los que no me conozcáis, tengo una pequeña empresa de redes sociales en Foresta, Socialízame, hacemos todo tipo de servicios de presencia online, pero enfocado al comercio local. Y luego ahora estamos sacando, como decía Carlos, pues unos buscadores de comercios locales. Tenemos ya 4 portales abiertos en Madrid. Uno de ellos, trescantosonline.com, que se trata de acercar un poco al comercio local a sus clientes naturales, ¿no? Internet no es el futuro, es el pasado. Ya no voy a hablar más de mi libro. Ya a partir de ahora todo práctico. Internet no es el futuro, es el pasado. Bill Gates, Steve Jobs. Bill Gates debe tener ya 60 y tantos años. Steve Jobs, pues desgraciadamente ya no está. Pero la gente, los gurús de Internet ya tienen 50, 60 años. Yo estoy cansado de oír a mucha gente, no, Internet es el futuro, no. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros comprasteis un billete de avión o un viaje en una agencia? Todos hemos hecho ya comercio electrónico, todos cada día usamos más Internet, todos lo tenemos en el móvil y esto quizás el comercio local no lo tiene todavía muy asumido. No somos conscientes de todo lo que hacemos a día de hoy con Internet, ¿no? Y para qué lo usamos. El futuro, incluso el presente, ya es Solomo. Solomo es social, local y móvil. Todo el mundo tenemos Internet aquí, en nuestros teléfonos. Todo el mundo usamos Internet en nuestros teléfonos. Las búsquedas cada vez son más locales, cada vez triangulan nuestra posición y nos dan los resultados de las búsquedas que nos interesan, ordenado por preferencias y ordenado según cercanía a donde estamos, con lo cual el negocio, si quiere ser localizado, tiene que estar ahí. Y cada vez es más social. El ego funciona muchísimo, nos gusta compartir sensaciones, nos gusta dar envidia a nuestros amigos, nos gusta... ¿Quién nos ha hecho una foto de los pies en la playa este verano? Todo el mundo. ¿Quién no se va a comprar unos zapatos y pone, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero bueno, mucha gente se va a comprar una camisa o estando unos zapatos? Todo el mundo subimos en Instagram, en Facebook. Eso, funciona mucho el ego. Y luego además tenemos que los comercios locales no tienen un mercado global, sino que son como mercados de cercanías. Entonces eso es un mercado limitado, tienes un número limitado de clientes a menos que hagas comercio online, que tengas una tienda online. Tus clientes no van a venir de otras localidades a comprarte, incluso es posible que tus clientes no vayan ni siquiera desde otros sectores a comprarte. A veces porque no te conocen y a veces porque tu mercado es cerrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo asegurarnos en un mercado limitado como es el comercio local o una pequeña tienda de que nuestros clientes primero nos encuentran y luego de entre todas las opciones que les salen nos diferenciemos de nuestra competencia? ¿Cómo intentar hacer que vengan a nosotros? Unas preguntas rápidas. La primera, de aquí, ¿cuántos tenéis un comercio local? Que levante la mano. 1, 2, nada. ¿Cuántos de los que tienen el comercio local tienen registrado su nombre de dominio? Los 2. ¿Cuántos tenéis web en vuestro nombre de dominio? ¿Cuántos tenéis página en Google Plus local o Google Maps? Que es lo mismo. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Hace años, cuando empezó Google Maps, lo que hicieron fue coger el listado de Telefónica y entonces metieron allí para llenarlo de repente de contenido y llenaron todos. A día de hoy Google Maps es quizás una de las mejores herramientas o la más práctica para encontrar negocios locales. Lo que pasa es que muchas de las fichas
están desactualizadas y muchos de los dueños de los negocios ni siquiera son conscientes si están, si no están, qué hay allí. Hoy me he encontrado precisamente uno, pues aquí una tienda de Tres Cantos, en el portal le habíamos enlazado a la ficha Google Plus y resultaba que la ficha de Google Plus ponía que estaba en vacaciones y él estaba en fiesta. Y esto posiblemente sea un caso de esto que le dieron de alta hace años. ¿Cuántos tenéis verificada y enlazada vuestra web a Google Plus? Si no tenéis la página de Google Plus, pues evidentemente ninguno. ¿Cuántos tenéis abiertas cuentas en redes sociales con vuestros negocios? ¿Y cuántas fichas de vuestros negocios hay en portales verticales o locales? ¿Cuántos habéis hecho campañas de Google AdWords? Todo esto son herramientas muy baratas, muy asequibles, no exigen grandes desembolsos, incluso muchas de ellas las pueden usar los propios comercios locales para geoposicionarse en el mapa y que sea más fácil que sus clientes les encuentren. Herramientas y pistas fundamentales. A día de hoy, tener una web propia y Google Places, el tener tu ficha en Google Places, que la gente te pueda localizar. El buscador de Google lo usamos el 95% de las personas en España. Entonces, tener la ficha de tu negocio allí es que no es una opción a partir de ahora. Recomendable en mayor o menor medida el resto, ¿no? Cada negocio es distinto, necesita unas soluciones distintas, habrá algunos que les venga mejor una cosa y habrá otros que les venga mejor otra. Esto sería una búsqueda de Google, todo lo hemos hecho, ¿vale? Tenemos tres zonas, el mapa. Arriba, donde veis un puntillito amarillo, serían los anuncios de Google, los resultados orgánicos y luego abajo los resultados del mapa, ¿vale? El 90% de las búsquedas se hacen en Google, como ya he dicho. Un comercio local puede aparecer en este tipo de búsquedas de tres maneras distintas, o bien pagando los anuncios arriba del todo, o bien como resultado orgánico, lo que se conoce como SEO, que son los siguientes tres resultados, o bien en el mapa. Google acaba de cambiar el algoritmo para las búsquedas locales, las va a potenciar muchísimo más. Esto que veíais, que aparecen 5 resultados, en realidad son 7, se va a reducir a 4 y va a potenciar mucho el que aparezcan las webs directamente, ¿vale? Trucos. Esta imagen me gusta mucho porque la mayoría de gente, cuando vemos una web, no nos damos cuenta que lo que hay detrás, los que hacemos webs, lo que vemos es eso, es distinto. Entonces esto es bastante gráfico. Trucos para que tu web aparezca ahí arriba o necesidades. Que tu web sea responsive, tu web adaptada a móviles y tabletas. El 25% del tráfico ya viene de dispositivos móviles y eso se va a ir incrementando. El que no tenga una web adaptada a esos dispositivos está perdiendo mucho tráfico. De hecho, Google ya está penalizando webs que no son móviles en Estados Unidos y eso enseguida llegará a Europa, ¿vale? Nombre de dominio con localidad. Tú podéis tener un nombre de dominio, por ejemplo, calzadosicalo.com, pero si además compras, y son 10 euros al año, calzadoparaniños.com, ¿vale? Cuando alguien busque calzados para niños en Tres Cantos, hay oportunidades de que ese dominio aparezca allí el primero, ¿vale? Metaetiquetas de geolocalización. Esto no podéis hacerlo vosotros, pero sí vuestro webmaster, que en las páginas web, en la cabecera, se ponga la latitud, las coordenadas de tu negocio, para que Google sepa que tu tienda está en esa localidad. Y entonces, cuando la gente busque en esa localidad, no se confunda y muestre tu web. Tu web verificada, una página web de Google Plus local. Como hemos dicho antes, pues Google Plus os tenéis que hacer una página sí o sí, y si además esta página la enlazas con tu web y eso lo verifican, hay muchas más posibilidades de que tu web salga en esos resultados. Y luego, fundamental, etiquetar vuestra web, hacer contenidos a vuestra web en base a lo que los clientes buscan y no a lo que vosotros queréis que vendéis. ¿Por qué? Es muy frecuente, por ejemplo, que tú etiquetes tu web con tienda de muebles Tres Cantos, porque tú tienes una tienda de muebles y la gente lo que está buscando son sofás baratos Tres Cantos. Y entonces no te encuentra nadie por muy bien etiquetado que estés, porque tus etiquetas no corresponden a lo que la gente realmente está buscando. Lo primero que hay que hacer antes de todo esto es saber qué es lo que hace la gente y entonces intentar estar ahí donde está la gente, ¿vale? Google Plus y redes sociales. Google Plus, para aparecer en Google Maps,
y ayudar a tu web a estar arriba, Google Plus es la única manera de aparecer en el mapa que veíamos en el principio. Ahora, cuando te creas una página en Google My Business, esto lleva 2 años cambiando, Google Plus, Google Local, Google My Business, es un poco lo mismo, ¿vale? Ahora, cuando te haces una página de negocio local, automáticamente te aparece, te crea la página en Google Maps local y lo puedes gestionar desde el mismo sitio. Es muy importante actualizarla, aprenderla a actualizarla y estar correctamente etiquetados en la categoría que estamos, que a veces es un coñazo, que tenemos ahí un formulario, lo dejamos a medio rellenar. Rellenar todos los datos es una manera de estar completamente seguros de que aparecemos donde debemos y que no esta persona, pues, por ejemplo, que aparecía en embarcaciones sino en Foresta, donde realmente está, ¿vale? Facebook y Google Plus tienen opciones, pues, de hacer vuestras páginas como negocio local, hacerlo como negocio local, no como marca. Si hacéis estas páginas de negocio como marca o como perfiles, no os van a encontrar nunca en las búsquedas. En las búsquedas os van a encontrar cuando hacéis las páginas como negocio local. Y es muy importante conseguir interacción con los usuarios, conseguir más unos, conseguir me gusta y lograr que os comenten. Luego intentaremos ver cómo conseguir que os comenten desde la propia tienda, ¿vale? Es otra pista, otro truquito, añadir la situación a la descripción de todas vuestras redes sociales. Si tenéis Twitter, por ejemplo, en la descripción de vuestro negocio, decir que estáis en 3 cantos. Eso, los buscadores de Twitter, cuando busquen 3 cantos, os saldrá a vosotros. Añadir ubicación en todas las fotos que subáis. En Google Plus y en Facebook, cuando subís fotos, veis que tenéis la opción arriba de añadir ubicación. Si subís una foto de vuestros productos y le añadís que estáis incluso en el propio negocio o en la ciudad, eso, cuando la gente esté buscando fotos de esos productos, os va a salir, ¿vale? Todo esto ayuda a que cuando la gente haga búsquedas, ahí estéis vosotros. Google AdWords. Esta quizás es la publicidad más efectiva que hay, porque no es una publicidad que dependa de la oferta, no coges un segmento que le puede interesar y entonces le enseñas la publicidad, sino que es una publicidad que solo se enseña cuando la gente está buscando lo que tú estás ofreciendo. Es una publicidad a demanda, ¿vale? Los resultados en amarillo y los resultados orgánicos para Google tienen el mismo valor, y si no, no enseñaría para el usuario tienen el mismo valor, y si no, Google no los enseñaría. A día de hoy puedes segmentar con AdWords la zona donde quieran que aparezcan. En Estados Unidos puedes segmentar hasta las manzanas, donde quieres que aparezca dentro de las grandes ciudades. Hace un año, en la Comunidad de Madrid, solo había 5 o 6 ciudades grandes donde podías segmentar, pues a partir de 150.000 habitantes. Esto hace 6 meses hubo una actualización y ya, por ejemplo, puedes segmentar publicidad en Google AdWords poniendo únicamente 3 campos, ¿vale? Google AdWords Express es la versión un poco simplificada, la ha sacado para comercios. A mí no me gusta demasiado porque deja demasiadas cosas en manos de Google y eso hace que posiblemente estés pagando por clics que no debas. Pero tiene una cosa brutal. ¿Alguna vez habéis hecho una búsqueda en Google Maps? Cuando hacéis una búsqueda de un negocio en Google Maps, os salen todos estos puntitos, son resultados de búsqueda, ¿vale? El punto destacado que pone la agencia de marketing, es la mía, está con una campaña de Google AdWords. Entonces veis que sale muchísimo más destacado con los negocios de alrededor, ¿vale? Ahí hay como 12 puntos en 3 cantos y la mía sale en gordo, pero además sale con un cartel. Y además, si pulsas, sale más información, y si pulsas te lleva o a mi web o a mi página de Google Plus. Cuando hay mucha concentración en un área de negocios similares al tuyo, aparecer así en Google Maps, yo creo que es una ventaja competitiva bastante grande y es algo que deberíais valorar. Para que os hagáis una idea, un anuncio al mes, la inversión mínima son 40 euros. O sea que no es algo descabellado, ni muchísimo menos, y es un anuncio que podéis hacer cualquiera. Pero no, porque 40 euros al mes. Al mes. Guías locales, hay que distinguir entre los grandes portales que segmentan mucho por localización geográfica, como pueden ser 11870, Yelp o páginas amarillas, y luego guías locales, pues por ejemplo como la de Elena o la mía, ¿no? Muchos dábamos por muertos a páginas amarillas, dábamos por muertos a QBQ, a 11870. ¿Qué ocurre? Con el cambio este de algoritmo que ha habido, el Google Pigeon, que potencia mucho las búsquedas locales, el salir en una web,
estas páginas vuelven a cobrar valor. ¿Por qué? En la ficha, ¿habéis buscado alguna vez un negocio y ya se ha salido justo al lado la ficha? No sé si os ha salido. Cuando sale esa ficha, a partir de ahora Google va a poner también la opción de ver los comentarios de estas web, o sea, sobre este negocio en otras webs, si Google entiende que es el mismo negocio, ¿no? Y además va a posicionar arriba a los negocios que estén en muchos de estos directorios. Entonces, algo que estaba muy moribundo, porque no sé vosotros, pero yo la última vez que usé las páginas amarillas, debió ser en los años 90, pues va a partir de ahora a cobrar una relativa importancia, ¿vale? Ojo con la consistencia NAP, me deja una S. ¿Qué es la consistencia NAP? NAP es Name, Address, Phone, ¿vale? Siempre que deis de alta vuestro negocio en algún directorio, darlo con el mismo nombre, con el mismo número de teléfono y con la misma dirección, porque va a ser la única manera de asegurarle a Google que todos los sitios donde aparece tu negocio es el mismo. Si en alguno de los sitios ponéis, por ejemplo, es muy frecuente poner los números separados de 2 en 2 o de 3 en 3. Vosotros lo entendéis, pero Google lo que lee son números y espacios. Si no coinciden, no va a ser el mismo número. Entonces, intentar poner siempre los números, los datos, siempre de la misma manera, en todos los directorios donde os deis de alta, ¿vale? Portales verticales sectoriales, esto cada uno que se busque los suyos, ¿no? Tienen dos maneras de localizarte, pues dentro del portal, los usuarios del portal te van a localizar por cercanía y luego muchas veces estos portales también salen como resultado cuando sales en búsquedas de Google. Entonces es interesante cada uno, pues por ejemplo, tiendas de animales Mascotea, restaurantes, pues el Tenedor, osalir.com, TripAdvisor, pues negocios relacionados con el mundo de la hostelería o del ocio. Hay muchísimos portales verticales de muchísimos tipos que cada uno tiene que hacer una pequeña investigación y descubrir en cuáles les interesa estar, ¿vale? Lo mismo, consistencia en app en todos los locales donde os deis de alta. Y luego experimentando con mapas. Esto es un experimento, lleva poquito tiempo. Sabéis que en Google Maps vosotros podéis crear mapas. Pues desde hace un mes, cosa así, esos mapas salen como resultado de búsqueda también cuando la gente hace búsquedas en Google. Todo esto salió pues a raíz, estaba escribiendo la presentación para la charla y vi un artículo de una persona que hace SEO que había descubierto esto y que había hecho un experimento, ¿no? Había creado un mapa con un negocio y lo había etiquetado con tienda de calzoncillos en Huesca. Si metéis ahora mismo tienda de calzoncillos en Huesca, el segundo resultado es ese mapa, ¿vale? Yo he hecho he hecho estos experimentos para probar, he probado aquí con Agencia de Marketing Tres Cantos, que es una palabra bastante más disputada, y aún así en menos de una semana se ha puesto como resultado en la primera página. Esto, crear un mapa, es ir a Maps, ir al circulito que tenéis en la esquina, una rueda dentada, la rueda de opciones, crear un mapa. Metéis las palabras clave por las que queréis posicionar y le dais a compartir. Y ya habéis creado un mapa accesible a cualquiera. Son 5 minutos y es totalmente gratis. Si creáis un mapa con 5, 6, 7 palabras clave, hay muchas posibilidades de que os empiece a caer algo de tráfico a través de esas palabras clave. Y es tráfico cualificado, es tráfico que está buscando lo que vosotros estáis ofreciendo. Vale. Y por último, ya para terminar, una bolita extra. Poner wifi para vuestros clientes en vuestros negocios. Me da igual que tengáis una pescadería, una zapatería o tal. Son 20 euros al mes que rentabilizáis muchísimo. ¿Cuánta gente tenéis esperando 10 minutos hasta que podéis atender? Que pueden estar allí, o sea, sencillamente pues, haciéndose más corta la espera. Y sobre todo, pueden hacer check-in en vuestros negocios, pueden dejaros los comentarios allí mismo, no dependen de la cobertura del 3G, que sabemos que en España las coberturas son malísimas, que van, que vuelven, que no hay manera. Se trata de poner a la gente fácil que interaccione con vuestro negocio y eso cuesta 20 euros al mes. Es poner un wifi, da igual el sector al que os dediquéis, ¿vale? Y ya está. Esto es... Si alguien tiene dudas o quiere contactar, pues ahí tiene el Twitter y el correo, ¿vale? Y os dejo con Elena y espero que os